Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Bien, hermanas, esta noche vamos a ver Tamar, la hija del rey David. Y para ello, quisiera hablarles un poquito acerca de lo que veremos en esta historia. Para comenzar, quiero decirles que vamos a ir al libro de la Biblia en Segunda de Samuel, en el capítulo 13, en los versículos del 1 en adelante. En esta parte de la Biblia vamos a encontrar esta historia y vamos a ver a lo largo de este capítulo que vamos a tener algunos personajes que van a intervenir en esta historia. Y bueno, la primera de ellas, pues desde luego es Tamar. Tamar es la hija del rey David. Sabemos que su nombre, como lo vimos la vez pasada, quiere decir o significa palmera o árbol de dátiles. Esta palmera es muy característica porque quizás nosotros hayamos tenido la oportunidad de ver diferentes palmeras. Esta palmera de dátiles, que es un dulce que se da, no sé si algunas de ustedes lo conozcan, es un fruto que ya muchas veces se come ya una vez que está seco, pero esta palmera tiene una característica que es un árbol muy esbelto y muy alto, puede medir hasta 30 metros de altura, pero su diámetro tan solo alcanza 50 centímetros. Entonces, desde ahí podemos ver que este árbol es un árbol muy delgado y esta es una característica que vemos en el significado de este nombre. Entonces estamos viendo aquí en una imagen que les estamos mostrando, la imagen de Tamar, y vemos que efectivamente fue una mujer muy hermosa, joven, dice ahí una persona también inocente, ingenua. Y bueno, más adelante vamos a ver algunas características y vamos a ver también parte de su carácter de ella. Como segundo plano, bueno, pues tenemos al rey David, que viene siendo el padre de esta joven, ¿sí? Y el padre de Amnón y Absalón, ¿sí? Son ellos medios hermanos, no son hijos de la misma mamá, pero ambos son hijos del rey David juntamente con Tamar. Y vamos a ver también en la historia a Jonadab, que viene siendo el primo de Amnón, ¿sí? Entonces, vamos a ver que aquí ya estamos viendo los personajes que vamos a ver dentro de este capítulo. Y bueno, quizás alguna de ustedes haya tenido ya la oportunidad de leer esta historia y saber que es una historia difícil, es un tema complicado, porque se da el tema de una violación dentro del ámbito familiar. Y ahí quisiera yo también comentar como parte de este contexto para ir entendiendo un poquito antes de ver la historia, que existen datos que nos arrojan acerca de lo que tiene que ver con este tema de la violación para las mujeres o cómo se da esta situación. Se dice que cerca
de 750 millones de mujeres. Esta cifra es, desde luego, alrededor de todo el mundo, abarcando todos los continentes que viven actualmente en el mundo. Muchas de ellas sufren de una transgresión o de una especie de violación. Y de ahí podemos ver que 120 millones de niñas muchas veces han sido violadas y forzadas a tener este tipo de relaciones. Esto no quiere decir que solamente las niñas ni las jóvenes, sino que también se nos registra un dato acerca de las mujeres adultas que representan el 51% de las víctimas que hoy sufren una situación de trata de personas, que es una forma también de violencia o de violación para las mujeres con fines de explotación sexual. Y también ahí vamos a encontrar una parte de una violencia también en la actualidad para las mujeres que ejercen labores domésticos en las casas, que muchas veces son abusadas por las personas que viven dentro de los lugares donde ellas trabajan, así como también de las mujeres indígenas que no tienen ningún tipo de estudios. Y cualquiera de estas situaciones de violación van a traer como consecuencia diferentes problemas emocionales, problemas inclusive de abortos, y problemas aún de querer perder la vida por entrar en un estado de depresión. Entonces, aquí estamos viendo ya de manera muy general, algunos datos acerca de la condición de una mujer que sufre esta parte de violar sus derechos. Y bueno, vamos ahora sí a ver algunas características de Tamar, esta mujer que vemos esta noche. Y bueno, la primera es que pues es una mujer muy hermosa, ¿verdad? La historia en el versículo número 1 nos lo menciona como primera parte, donde se nos dice que es una mujer muy hermosa. Versículo 2 se nos dice que es una mujer virgen. Y una característica de una mujer virgen, y aparte de eso, ser hija de un rey, tenía una característica muy especial de vestir una túnica larga que eso indicaba y daba la característica de que era hija virgen de un rey. Entonces, todas estas cosas encerraban el que ella vistiera, del que ella tuviera. Aquí estamos viendo que socialmente también era una mujer que se podía distinguir, porque pues ya el hecho de portar esta túnica larga pues la hacía ya tener un cierto rango y tener una distinción dentro de las demás mujeres. Y como parte de su carácter, también vamos a ver que podemos ver a lo largo de esta historia, o lo vamos a ver, que es una mujer obediente, que es una mujer también servicial. ¿Por qué? Pues porque también está dispuesta a llevar a cabo la tarea que se le encomienda, y pues hasta el punto de considerar a ella pues una mujer ingenua, ignorar el peligro, porque creo que todas jamás pensaríamos que de parte de alguien de nuestra familia tuviésemos este tipo de situaciones. Entonces, bueno, si lo podemos ver así, pues ella también fue una mujer inocente que tuvo que afrontar esta situación difícil. Y bueno, pues
ahora sí vamos a ver también a Amnón, como les comentaba. Él es hermano de Tamar, pero no de padre y madre, es solamente por parte del padre. Y tenemos también Absalón, que también él sí es hermano de Tamar, pero es medio hermano de Amnón. Recordemos que en ese tiempo la poligamia y la situación de tener o ser permitido socialmente también tener diferentes mujeres era una situación que se daba. Entonces, bueno, no nos extraña que en esta parte vamos a encontrarnos esta situación de medios hermanos y no siempre de padre y madre. Entonces, aquí ya estamos viendo parte de este contexto. Y quisiera también, para poder entender un poquito más acerca de lo que estamos viendo o de lo que vamos a ver, en este mismo libro, en Segunda de Samuel, pero en el capítulo 12, en los versículos 10 al 11, ahí en este capítulo vemos cómo el rey David es confrontado por Natán y como parte de lo que él le comenta en ese momento al rey, le dice en el versículo 10, como parte de una consecuencia, porque sabemos que toda acción tiene una consecuencia. Entonces ahí al rey David se le está diciendo, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Ahí estaba siendo confrontado el rey por el tema de haber desobedecido lo que Dios lo que Dios quería. Y el versículo 11 dice, esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todas. Aquí en esta parte estamos viendo ya una sentencia que se le estaba dando a él como parte de esta familia. Y es lo que vamos a ver como parte de esta historia de lo que sucede dentro de sus hijos del rey David. Así es que, bueno, vamos a ver ahora sí nuestro capítulo 13 y vamos a ver que esta historia va a empezar pues con las características de Tamar y dice que su medio hermano, Amnón, se enamoró perdidamente de ella. Yo esta noche les leo otra versión y bueno, vamos viendo ahí que dice que se enamoró perdidamente de ella, al grado de obsesionarse y de caer enfermo. O sea, era tanta su obsesión o su perversión, que bueno, él se sentía ya en un estado ya hasta de sentirse enfermo porque debido a que Tamar era una mujer virgen, pues pensaba que nunca la iba a poder tener, ¿no? Y aquí estamos viendo que precisamente este nivel de perversión y de lujuria es una situación no grata a Dios porque esta lujuria pues es un deseo incontrolable, donde la concupiscencia del hombre se ve rebasada por deseos no correctos, exceso de deseos, y que desde luego este tipo de actitudes pues no le agradan en nada a Dios. Pero, ¿qué sucede cuando él se ve en esta situación? Y muchas veces las personas consideran o dan consejos basándose o pensando que si él era hijo de un rey no tenía por qué encontrarse en esta condición o sentirse de esa manera, ¿no? Como que si tú eres hijo del rey, pues no te tiene que pasar absolutamente nada, ¿no? Y aquí es donde entra en la escena
Jonadab, que es el primo. ¿Por qué? Porque es hijo de un hermano del rey David, hijo de Simea, nos dice la historia. Entonces, él llega y pues le pregunta, ¿qué te sucede? ¿Por qué te encuentras en esta condición ya de sentirte hasta enfermo? Y entonces, pues él le dice, pues me siento de esta manera porque pues pienso que estoy enamorado de Tamar y creo que nunca voy a poder poseerla. Y pues esta persona de una manera muy astuta y que sabemos que así es también el enemigo cuando viene a querer estropear los planes que Dios tiene para con nosotros, que de una manera muy astuta viene y te ofrece de manera declarada lo que tú necesitas. Y cuando nosotros nos encontramos en esa situación, tenemos que tener el discernimiento para saber que las consecuencias van a venir y que van a ser grandes. Y era lo que esta persona o Amnón no veía en ese momento. Él solamente quería satisfacer su necesidad, cumplir su deseo y no le importaba nada más allá. Entonces viene y esta persona le dice de una manera muy astuta, el primo, pues mira, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido? Entonces, pues le, le pone delante de él una solución, ¿verdad? Ante lo que la otra persona está sintiendo y hace y recibe el mal consejo. Y este mal consejo, pues bueno, va a traer como parte el que le ofrezca un plan para que él se lo plantee a su padre y así a su vez él pueda cometer este acto, este incesto, esta forma incorrecta con su hermana. Y bueno, pues él rápidamente arma todo el plan y le dice, bueno, pues entonces finge que estás enfermo, ¿no? Y cuando venga tu padre a verte, pues pídele que le permita a Tamar venir a prepararte algo de comer. Y dile que te hará sentir mejor si ella es la que prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Y bueno, ni tardo ni perezoso, como se dice por ahí, rápidamente dijo sí y sin pensarlo, sin tener ningún discernimiento, sin ver más allá más que su propio fin, viene y lo hace. Y esto también es una forma para nosotros en la que la palabra también nos está hablando para saber que muchas veces nosotros recurrimos a personas que nos den un consejo, pero son personas que no conocen de Dios, que no son temerosas de Dios y que aún nosotras mismas no tenemos la capacidad de ir primero delante de Dios y preguntarle si es correcto lo que nosotros estamos pensando y si Él está de acuerdo en permitir que nosotros lo hagamos. Y cuando no hacemos esas cosas y no vamos primero a Dios o vamos a una persona que nos pueda aconsejar, y no hay mejor persona que Dios para hacerlo. Pero también existen personas que hoy podemos platicar con ellas y que nos pueden dar un consejo sabio y no lo queremos hacer porque somos desesperadas y queremos rápidamente resolver las cosas y no somos pacientes para esperar el momento. Entonces, pues rápidamente hacemos lo que creemos que está bien y esta es una consecuencia de un mal consejo sin pensarlo, sin analizarlo y sin ver más allá. Pues él ya sin más que pensar, pues rápidamente hizo tal cual como se lo dijeron, ¿verdad? Se acostó, fingió que estaba enfermo y efectivamente sucedió que el rey fue a verlo. Aquí podemos ver que en esta parte de,
en este momento él estaba dentro de la casa de su padre y pues era normal que su papá fuera a verlo, ¿verdad? Como cuando nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Que tu hijo se puso mal. Nosotros pues vivimos dentro de la misma casa y lo primero que hacemos es llegar y decir qué te pasa, cómo te sientes, qué necesitas, ¿no? Y creo que cuando nosotros vemos un hijo en un estado vulnerable, pues lo primero que hacemos es tratar hasta cierto punto de consentirlo y de darle lo que nosotros o él nos pide porque queremos que se sienta bien, ¿no? Por lo menos moralmente o emocionalmente que se sienta bien. Y era lo que sucedía con este hijo. El rey David efectivamente va y lo busca y lo ve y él pues ya tenía su plan bien armado y le dice, por favor, deja que mi hermana venga y prepare mi comida mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces, dice David, aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Y cuando Tamar llegó a la casa, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida y cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí, así que todos salieron. Y bueno, aquí vemos cómo ya se va, este plan se va ya como que todo va funcionando tal cual como él lo había planeado, ¿verdad? Y el padre acepta, le concede el deseo de lo que él está pidiendo y pues aquí vemos a una Tamar, finalmente una hija, obedeciendo a su padre, siendo también servicial, diciendo, bueno, si yo puedo ir a preparar, hacer las cosas y dárselas, pues ella va sanamente a, a obedecer y hacer lo que se le está mandando, ¿no? Y, pero aquí, bueno, pues ya él ya dice, ahora salgan todos de aquí y pues desde luego todos salieron. ¿Por qué? Pues porque él estaba dando una orden y las demás personas estaban para obedecer. Dice versículo 10, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Y Tamar le llevó su comida preferida. Pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. Y ella dice, no, ella se niega, le dice, no seas insensato, no me hagas esto. ¿Por qué? Porque ya para este momento, bueno, ella ya también empezaba a ver que son situaciones ya no correctas, ¿no? Y esta es una parte que el hermano finalmente sabemos que logra su objetivo y viola a su hermana. Y ahí, a partir de ese momento, vamos a ver diferentes sentimientos y emociones que se desencadenan en un tipo de situación tan complicada como es esta. Eh, ella pues no quiere, le dice, no, no me hagas esto, ¿no? Porque en Israel no se hace semejante perversidad. Y ella le dice, ¿a dónde podría ir yo con mi vergüenza? Y ahí vamos a ver el primer sentimiento, emoción, que es la vergüenza. Y la vergüenza, hermanas, quiero decirles que es una emoción en la cual se pretende ocultar alguna acción como forma en la que pensamos que podríamos recibir un rechazo. Esta emoción nos lleva a ocultar situaciones porque nosotros tememos que nos vamos a sentir vulnerables delante de las personas si aceptamos
que nosotros hemos pasado por una situación así como tal de vergüenza. Quiero decirles que este tipo de emociones o de situaciones que se desencadenan alrededor de un acontecimiento como estos, no solamente tiene consecuencias como hoy lo estamos viendo delante de Dios, que es lo primero. Sabemos que somos personas que vivimos aquí en esta sociedad y que también vamos a tener consecuencias físicas, consecuencias emocionales, consecuencias espirituales también. Entonces, aquí vamos a ver esta condición de vergüenza que es un sentimiento, en pocas palabras, negativo y surge como consecuencia de un hecho que vivimos conscientemente, en el que percibimos que hemos fallado al honor a través de un comportamiento que es reprobado. En la vergüenza experimentamos también, como yo les comentaba, reacciones físicas debido a la angustia que nosotros podemos sentir generado por esta emoción, por este sentimiento. No sé si ustedes han experimentado, yo creo que todas sí, cuando nos hemos visto en alguna condición de vergüenza, digo, no a este extremo, sino cuando nos sentimos apenadas, que hasta decimos, ya te pusiste roja, 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 ¿verdad? Porque existe algo que se dice que existe una vasodilatación dentro de nuestra cara, que esto es que nuestros vasos sanguíneos hacen que la cara tenga este tipo de coloración. Entonces, vemos cómo esta situación también físicamente la vemos. Si vemos por fuera este tipo de color, imagínense por dentro cómo está ese torrente sanguíneo de nuestro cuerpo cuando nosotros estamos en este tipo de situaciones. Ella es una mujer que también, como ella dice, ¿a dónde podré yo ir con mi vergüenza? Le dice, tú también vas a tener consecuencias porque a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Ella de alguna manera también puede experimentar o una mujer puede experimentar un sentimiento de culpa, y la culpa es una parte que cuando nosotros la tenemos de una manera, mm, quizás lo podríamos decir como ligada por haber aceptado la condición de la otra persona, también existe en nosotros esa parte de culpa. Y aquí en la culpa podemos ver que vienen a nuestra vida situaciones o emociones de angustia, de ansiedad, de depresión, de frustración también, porque esta es una condición en la que sentimos de manera interna, pero permanente, haber hecho algo malo, algo desagradable, de haber causado algún daño, porque estamos ya en la parte de la culpa, de haber infringido desde luego un principio, una norma. Este sentimiento también trae como resultado una vida llena de reproches, donde muchas veces como mujeres valoramos más el castigo que el premio o la aprobación, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos que tenemos la culpa de todas esas cosas, caemos en este tipo de condiciones de sentirnos así. De manera que como personas, nosotras mismas nos sentimos como una mujer cohibida, una mujer sensible, nos sentimos también responsables de todo. Llega un momento en el que nos sentimos así, que somos las responsables de todo, que tenemos la culpa de todo, inseguras, y existe también por parte de nosotros de manera inconsciente el culpabilizarnos sin analizar qué es lo que en realidad está pasando o qué es en realidad lo que Dios quiere para nosotras. Hoy veíamos y escuchábamos en nuestro primer canto que Dios ha venido a sanarnos y a curar nuestras heridas
que se pueden provocar a través de este tipo de emociones, porque sabemos que Él ha pagado un precio muy alto por la vida de cada una de nosotras, por rescatarnos, por salvarnos, por darnos una nueva vida. Y es lo que tenemos nosotros que ver, ¿sí? Dios ha pagado la culpa que nosotros eh, podemos sentir o podemos tener. Así es que si tú eres una mujer que ha sufrido este tipo de emociones o este tipo de situaciones, pues déjame decirte que por algo estás en esta noche escuchando este mensaje, que tienes un Dios perdonador, un Dios amoroso, un Dios que viene y limpia todas las culpas que tú puedas sentir para darte una vida nueva. Y bueno, estamos viendo que este sentimiento muchas veces es una culpa normal que sentimos de manera consciente, pero muchas veces llegamos al extremo de sentir una culpa que ya no es sana, una culpa que ya inclusive a nosotras como mujeres nos imposibilita, porque de manera continua nos sentimos con una vida sin sentido, con una vida depresiva, con una vida triste. Y Dios no quiere eso para nosotros. Él ha venido a darnos una vida y dice su palabra que una vida en abundancia. Y en abundancia es en abundancia de paz, es en abundancia llena de su amor. Así es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es traer delante de Dios este tipo de emociones o de situaciones. Aquí en esta historia estamos viendo cómo ella está siendo víctima de un acto reprobable, pero no nos quedemos solamente ahí, porque nosotros podemos decir, bueno, a mí no me ha tocado ninguna de estas historias y gracias a Dios que no las hemos tenido así. Pero ¿qué sucede cuando nosotras como mujeres también violentamos o violamos a otras mujeres quizás dentro del ministerio que estamos ejerciendo dentro de la iglesia o de nuestra casa, con nuestra familia? Porque nos sentimos más que los demás y no nos importa hacer sentir a las demás personas más que lo que el rango o el poder que nosotros podemos tener en determinado momento. Y esta noche creo que la palabra nos está llevando a analizar también la postura en la que hoy estamos, en donde Dios nos ha puesto, entender que la obra no es de nosotros, sino que es de Dios, y que nosotros tenemos que hacer todas las cosas como si fueran para Dios, no como si fueran para nosotras, porque existen también otras congregaciones, otras iglesias, donde las mujeres también son abusadas, son violadas bajo argumentos diciendo que tienen que permitir ese tipo de actos en sus vidas, en sus cuerpos, para que sean aceptadas delante de Dios, para que sea eso agradable delante de Dios, y eso no es así. Entonces, también esta parte de la violación también tiene que ver con nosotros, hacer un análisis, cómo estamos hoy nosotros, si estamos en un ministerio, si estamos en un liderazgo, también cómo lo estamos llevando a cabo, cómo estamos haciendo las cosas, porque sabemos que también hay muchas hermanas que son sensibles, que nosotros no sabemos qué vienen cargando, qué culpas pueden traer, qué emociones de vergüenza, de problemas que también tienen dentro de sus propios matrimonios. Y vienen a la iglesia y nosotros somos ásperas, somos groseras, somos pues autoritarias hasta cierto punto porque estamos ejerciendo un punto de liderazgo, un punto de cualquier área de la iglesia que tenga que ver donde estamos en un nivel de autoridad dentro de las demás personas, y ahí es a donde también caemos
y no pensamos en las consecuencias de ese tipo de actitudes que nosotros podemos tener dentro de las demás hermanas. Y se da mucho entre mujeres, ¿verdad? Y no debería de ser eso. O sea, entre mujeres muchas veces aplicamos esa de herir una mujer a otra mujer. Y aquí en esta noche, bueno, pues estamos viendo este tipo de situaciones, de trastornos, aún de trastornos hasta físicos, como lo estamos viendo, que se pueden dar. Y trastornos físicos a raíz del sentimiento de la culpa es que una mujer puede experimentar una baja autoestima, un estado de ansiedad, el tener pensamientos autodestructivos, porque sola piensa que pues en realidad no es capaz, no sirve para nada, sentirse frustrada, sentirse a lo mejor hasta irritada, ¿verdad? Por eso hay también muchas hermanas que a lo mejor ni siquiera uno les dice nada y luego ya se exaltan y se irritan y no quieren, pero nada, ¿no? Entonces, no sabemos qué es lo que viene trayendo cada quien, ¿no? Dios sí lo conoce, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que a nosotros nos corresponde de la mejor manera y dejar que Dios obre en la vida de cada una de nosotras. Y bueno, es muy importante considerar qué es lo que Dios dice ante todo este tipo de situaciones en las que podamos estar envueltas. Pues primeramente, y lo que Dios nos ha mandado es a orar al Padre por medio de su Hijo Jesucristo, reconocer todos nuestros errores, todas nuestras culpas, todos nuestros miedos, todos nuestros pensamientos destructivos que en algún momento pudimos haber sentido y entender que tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que nos ama y un Dios que nos conoce tal cual somos, pero sobre todo que dentro de sus atributos sabemos que Él es un Dios que todo lo ve, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios fiel y que pues su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros hemos hecho ese tipo de actitudes, si hemos tenido esas acciones o si nosotros hemos sido víctimas de un tipo de situación así, saber que Dios está y que Dios ha pagado ese precio. Si nosotros muchas veces queremos caer en esa situación de decir es que nadie sabe lo que a mí me ha pasado, tenemos como punto de referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el primero que fue violado de todos sus derechos, Él fue el primero que fue abusado, Él fue el primero que fue culpado de muchas situaciones de las que Él no tenía nada que ver. Entonces, ese punto es el que nosotros siempre tenemos que considerar, que por más que sea, no hay punto de comparación a lo que él pasó por la vida y por el rescate de cada una de nosotras. Así es que, bueno, pues estamos ya entendiendo a través de esta historia que si nosotros hemos sido pues dañadas, podemos primeramente reconocer delante de nuestro Dios nuestra situación, ser unas mujeres valientes, ser humildes y sobre todo entender que este tipo de decisiones traerán a nuestra vida una reconciliación nuevamente pues con Dios primeramente y después con los demás, ¿verdad? Aplicar dentro de nuestra propia vida también la misericordia, así como nuestro Dios lo aplica, para nosotros no tratar de autocriticarnos, autodestruirnos, autoflagelarnos, sino saber que nuestras acciones deben de ser traídas siempre delante de Dios.
no ser tan duras también con nosotras mismas, porque podemos caer en el exceso de pensar que hasta ni el amor de Dios merecemos. O sea, cuando una mujer ya se siente en una situación así de, no, es que yo ya no sirvo para nada, yo ya no tengo deseos de nada, tú vienes y le hablas de Dios y ella piensa que ni siquiera Dios es capaz de amarla, que ni siquiera merece tener el amor de Dios. Así es que, bueno, vemos a través de esta historia un mensaje muy profundo, más allá de lo que esta historia marca. Aquí lo vemos como un suceso real, escrito en la palabra, pero también este suceso tiene mucho trasfondo que enseñarnos en esta noche. Y quiero hacerles mención que dentro de la misma palabra encontramos la sanidad para nuestra vida. Una porción la vamos a encontrar en Salmo 51:6, donde dice, Salmo 51, versículo 7, donde dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y Jeremías 31:34, donde dice, yo perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado. Así es que Dios es el que nos perdona de verdad y extiende su misericordia por amor a nosotros. Nos restaura y nos hace nuevas todas las cosas. Así es que un elemento muy importante que nosotros no tenemos que olvidar es que nuestra fe debe de ser cada día más grande. Situaciones difíciles como estas vamos a enfrentar, pero cuando nuestra fe va creciendo, nosotros vamos a poder entender y vamos a poder sobre todo creer lo que la palabra de Dios nos dice. Que si nosotros tenemos ese tipo de pensamientos destructivos, Dios nos trae pensamientos nuevos, pensamientos que construyen, no que destruyen. Así es que quisiera avanzar en alguna parte de esta historia. Vamos a ir al versículo 18 al 21 y vamos donde se nos hace mención que efectivamente Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Y algo que también se estilaba mucho en ese momento, en tiempos de duelo o de aflicción, de dolor, era dice aquí la palabra que ella rasgó su túnica como diciendo, ya no soy digna, ¿sí? Y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose con la cara, se fue llorando. Si recuerdan que en tiempos como de duelo, de aflicción, la gente se vestía de cilicio y de ceniza, se colocaba, y esa era una forma cultural también de esa época de demostrar una condición que estaba atravesando esa persona. Así es que ella conocía todo este tipo de formas y también lo hace con su vida ante esta situación. Y aquí vemos después cómo se va a desencadenar otro tipo de sentimiento que es la venganza, porque su hermano Absalón es el que va a hacer y va a planear nuevamente algo, una estrategia para llevar a cabo el matar a Amnón. Y lo hace. Entonces, aquí estamos viendo una consecuencia tras otra y sobre todo el resultado de las emociones que nosotros podemos llegar a sentir y la consecuencia tan grande en la que pueden terminar este tipo de emociones y de sentimientos. Así es que vamos a ver por parte de su hermano el sentimiento de la venganza. ¿Y qué es lo que hace la venganza? La venganza lo que pretende es reparar
el daño pensando en una compensación por el agravio que hemos recibido. Algunas personas piensan que la venganza es necesaria cuando la justicia falla, porque nosotros queremos ver la justicia pronta, no queremos esperar, hasta decimos, es que creo que a Dios se le ha olvidado y yo lo voy a ir a hacer por mi propia mano. Y la misma palabra nos viene y nos recuerda que no tenemos que hacer esto, porque dice Dios, mía es la venganza. Así es que pensamos muchas veces que la venganza libera un dolor provocado en nosotros cuando vamos y pagamos con la misma moneda. Pero Dios no nos manda a hacer eso. Dios siempre va a hacer, si nosotros lo queremos ver, muchas veces choca nuestra mente porque Dios nos dice todo lo contrario. De lo que nosotros humanamente pensamos, Dios nos manda a decir, eso no tienes que hacer. Mía es la venganza, vence el mal con el bien. Dice la porción de la palabra en Levítico 19:18, dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Él, por el contrario, nos manda a decir, ama a tu prójimo, no tienes que vengarte, no tienes que hacer como se hacía anteriormente las cosas, ¿no? De pagar mal por mal. Ahora Él te dice, paga bien por mal. Y dice Proverbios 24:29, no digas ahora me voy a vengar de lo que me hicieron, me desquitaré de ellos. O sea, no digas eso, tienes que esperar. Así es que nos viene a reafirmar Romanos 12:19, lo que estamos viendo en este punto, y dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y vemos también como parte de la historia cómo efectivamente el rey David, el rey Saúl, todos ellos, y al igual que todos nosotros, tenemos esa oportunidad de esperar y de ver que efectivamente para Dios no hay cosa que se pase. Para Dios, Él sabe el tiempo en el que va a ser la justicia, Él sabe el momento, los medios, las personas, todo cómo lo va a hacer, pero a Él no se le olvida nada de lo que nosotros humanamente pensamos que a Dios ya se le olvidó. Y quisiera llegar al tema, al punto de concluir con algunos puntos, y lo primero que quiero que nosotros veamos es lo que Dios hace, pero lo que a mí me toca hacer. Y esta es una palabra que nos va a traer mucha reflexión. Lo que Dios hace, pero también lo que a mí me toca hacer. Y primero tenemos el punto de aumentar nuestra fe. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer en la justicia de Dios. Tenemos que saber que Dios nos ha llamado también al perdón. Si hemos sufrido ese tipo de situaciones, de abusos, de condiciones adversas, Dios nos llama también al perdón, así como Él nos perdona. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia acerca de la fe y creo que hoy los mencionaremos solamente sin analizarlos, ¿no? Y creo que hay muchos de los que nosotros podemos ver para entender este punto de la fe. Cuando mismo Dios dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Es decir, que la fe es un elemento indispensable en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios, para poder esperar lo que Dios va a hacer. Como punto número 2, quiero decirles que lo que Dios hace es que Dios nos hace libres y nosotros nos toca dejar
de sentirnos esclavos. Aquí quisiera enfocar y dejar muy claramente que el punto esclavo no se refiere a como, no lo quiero ver desde la perspectiva de decir soy un esclavo de amor por Dios. Ese es un punto muy bien entendido, sino sentirnos esclavos de nuestras propias emociones, esclavo de nuestras propias transgresiones que hemos atravesado. Dice Juan 8:34 al 36, dice, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí. Un hijo forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres a ustedes, son verdaderamente libres. Si nosotros hoy sabemos que somos hijas de Dios, tenemos que saber y entender que somos parte de la familia de Dios y que lo hemos hecho y Él nos ha hecho hijas para siempre, no de manera momentánea. Otro punto que quiero mencionarles es si nosotros queremos tener vida nueva en Jesús o tener vida continua de condenación. Así es que es vida continua, vida nueva en Jesús o vida continua en condenación. Dice la palabra en Romanos 8, del 1 al 2, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí creo que vamos viendo toda la bendición y la gracia de parte de Dios ante cualquier situación. El punto número 4 que quiero mencionarles es fruto del espíritu o fruto de la carne. ¿Qué es lo que nosotros queremos experimentar? Porque dice la palabra que cuando en Romanos también, capítulo 6, del 20 al 23, dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en condenación eterna, pero ahora quedaron libres del dolor del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado vida eterna. Y punto número 5, firmes en nuestra libertad por medio de Cristo Jesús o esclavas en el error del pasado. Cristo nos libertó, dice Gálatas, para que vivamos en libertad y nos mantengamos firmes y ya no nos sometamos más al yugo de la esclavitud. No hay nada que podamos hacer por nosotras mismas para ganar, nada. No importa cuán buenas aparentemos ser ante los demás, si nosotros no somos salvas por nuestras obras, nosotros somos salvas por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo, el cual nos hace libres. Y punto número 6 y último es una vida edificada en el amor de Dios o una vida superficial en la apariencia. El amor de Dios, hermanas, no es momentáneo, no es bajo una emoción. El amor de Dios es permanente, es fiel, es seguro y es continuo, no termina. Así es que no olvidemos que nosotros debemos entregarle todo a Dios. Dice Isaías, capítulo 43, del 4 al 5, dice, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque tú eres precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y Dios ha dado todo por nosotros. Y como lo mencionaba en una parte de esta enseñanza, Él sufrió la violación, el abuso,
la planeación, así como Tamar, ¿no? De ser, para cumplir el plan también perfecto de salvación para nosotros. Pero no olvidemos que él también sufrió todo este tipo de situaciones bajo una condición humana, en la que él también habitó en un cuerpo de carne como nosotros. Así es que no olvidemos que si hemos atravesado o hemos participado teniendo este tipo de actitudes incorrectas, Dios hoy nos llama al perdón, a la reconciliación y a no olvidar que en Él todas las cosas son hechas nuevas. Ya las cosas viejas pasaron y tenemos hoy la oportunidad de escribir una nueva historia en nuestro corazón a través del conocimiento de su palabra. Y con esto, hermanas, quiero terminar la exposición de esta noche con una oración y posteriormente vamos a pasar a un tema que quisiera que todas lo escucháramos y lo reflexionáramos en esta noche. Padre, gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por la palabra que has traído a nuestra vida en esta noche, Señor. Te pedimos que si diversas situaciones, diversas circunstancias hemos atravesado anteriormente, Señor, hoy queremos decirte que te entregamos todo lo que nosotros traemos, que si nosotros hoy estamos aquí delante de tu presencia es porque tú en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, has tenido a bien tomar nuestras vidas, Padre. Restaura esas partes dolidas, restaura todas esas heridas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Toma la vida de cada una de mis hermanas que están en esta noche reunidas delante de ti, Señor, aprendiendo tu palabra. Permite que esta palabra, Señor, traiga el propósito por el cual ha sido esta noche hablada y que nuestras vidas sufran una transformación para bien a través de nosotros creer, Señor, y de apostar el todo, por lo que tú nos ofreces, Señor, no por lo que el mundo nos ofrece, porque eso es efímero, eso terminará, pero tu palabra es eterna, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.